cúmulo de valores de frecuencia a lo largo del día, ya sea almacenando glucosa cuando estamos en situaciones postprandiales o liberando glucosa cuando estamos en situaciones de COVID. El glucógeno va a ser almacenado en dos tipos de células. Tenemos las células hepáticas, que justamente se encargan de lo que acabamos de mencionar, y por otro lado tenemos las células del tejido muscular. Ahí también se almacena glucosa. En el caso de las células musculares, la función del glucógeno es un poco diferente. ¿Por qué? Porque en el caso de las células musculares no tiene un impacto en la glicemia, es decir, en los niveles de glucosa circular, sino que el glucógeno muscular se almacena en situaciones de reposo y se degrada cuando se realiza ejercicio físico. Entonces si bien es la misma molécula, formada de la misma forma, con las mismas enzimas, pero va a cumplir una función diferente. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Entonces, más o menos, el glucógeno hepático se va a agotar luego de un ayuno que esté entre las 8 a las 12 horas. El aporte muscular disminuye el glucógeno hepático como consecuencia de ejercicio. Y vamos a ver que existen enfermedades por almacenamiento que son hereditarias raras, donde vamos a encontrar una deficiente movilización o un depósito anormal de este glucógeno y que en muchas situaciones puede provocar la muerte por hipoglicemia. Entonces vamos a hablar, se llama glucogenosis, y vamos a ver estas enfermedades raras. Muy bien, entonces ya habíamos adelantado algunas de estas consideraciones, que el glucógeno hepático se encarga de mantener la glicemia en ayuno, liberando glucosa a circulación sanguínea para la mayoría, yo diría para todas las células. Obviamente, hay células que tienen una dependencia mayor y tienen como única fuente de energía, pues, manténla bien, la glucosa, como son el cerebro y los eritrocitos. ¿Qué pasa con el glucógeno muscular? También ya habíamos indicado, sirve como fuente de energía inmediata, produciendo ATP durante el ejercicio físico, ya sea en condiciones aeróbicas o en condiciones anaeróbicas. Pero no puede, por lo menos de manera directa, y después les voy a explicar por qué digo de manera directa, liberar glucosa a circulación sanguínea. No puede, porque carece de una enzima. No hay una enzima que permita desfosforilar la glucosa. Entonces, la que sirve, la que está en circulación sanguínea es glucosa libre. Y hemos dicho que cuando se fosforila, no puede salir de las células y obviamente eso es beneficioso porque va a ser utilizado por las células. Pero en el caso del glucógeno muscular, el glucógeno es egoísta. Solamente se degrada para su propio consumo. En cambio, en el hígado, pues degrada el glucógeno hepático y comparte su glucosa con el resto de las células. Muy bien. El glucógeno es una forma de almacenamiento eficiente. ¿Por qué tenemos que almacenar glucosa en forma de glucógeno?
y no almacenar directamente en forma de glucosa? Porque la glucosa es osmóticamente activa. Y si la glucosa se queda como glucosa en la célula, pues me va a jalar agua. En cambio, el glucógeno tiene una capacidad osmótica casi cero y me permite almacenar miles de moléculas de glucosa. Entonces, osmóticamente inerte y presenta una estructura ramificada que permite que se sintetice y que se degrade este glucógeno de manera muy rápida. ¿Por qué? Porque voy a tener, si es que es una molécula ramificada, entonces vamos a suponer que mi mano es el glucógeno, tengo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas de donde al mismo tiempo yo puedo liberar 1, 2, 3, 4, 5 glucosas. Entonces, mientras más ramificada sea la molécula, ¿sí?, puedo liberar una gran cantidad de glucosa en un poco tiempo. O al revés, puedo almacenar esta gran cantidad de glucosa en cada uno de mis dedos en poco tiempo. ¿Sí? Si yo tuviera 10 dedos, pues obviamente la glucosa entra mucho más. Este glucógeno participa en ciclos metabólicos importantes. Vamos a hablar del ciclo de Cori, llamado también lactato-glucosa, o el ciclo glucosa-alanina. Son ciclos importantes que se desarrollan a nivel del tejido muscular y que permiten en última instancia, utilizar el glucógeno muscular como fuente de glucosa simple para mantener, ya cuando no me queda otra situación, entonces va a permitir el mantenimiento de la glicemia. Está regulado por la insulina, el glucagón y la adrenalina, garantizando el equilibrio entre la reserva y la movilización de energía. Ya hemos dicho, el glucagón, ¿sobre quién actúa? Principalmente, o sea, la insulina y el glucagón sobre la célula hepática. Y la adrenalina, principalmente sobre la célula muscular. Su alteración produce enfermedades graves, las glucogenosis, que se manifiesta con hipoglucemia, debilidad muscular, si es que el afectado es el glucógeno hepático. Hemos dicho que sirve como fuente de energía para que el músculo pueda cumplir su función. Pero si no puedo degradar el glucógeno muscular, no tengo energía para poder cumplir el ejercicio físico. O daño multiorgánico. Si es que el que está afectado es el glucógeno hepático, ahí las cosas se complican. Porque el paciente va a entrar en hipoglicemia. Y si no consume alimentos, porque no puede degradar el glucógeno hepático, no consume alimentos, entra en coma hipoglicémico y finalmente un daño, una falla multiorgánica por la hipoglicemia y el paciente fallece. Entonces eso también vamos a ver. Muy bien, la glucogénesis. La glucogénesis es un término que se emplea para la síntesis de la molécula de glucógeno. Y esta es la estructura de la molécula de glucógeno. Se sintetiza en forma de rosetas y fíjense, más o menos cada 6 o 7 glucosas hay una ramificación. Entonces tenemos, vamos a suponer que aquí un compañero, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
de estas imágenes que son estáticas. Cuando lo hacemos directamente a través de la computadora, puedo acercar la imagen, ¿sí? Entonces, si se fijan claramente en esta parte central, ¿qué estructura tenemos aquí? Es una estructura que ya la hemos visto, que tiene alfa hélices y aquí tiene hojas plegadas beta. ¿Perdón? ¿Perdón? No. De manera general, ¿qué estructura es? Una estructura de qué tipo de compuestos? Proteínas. Es una estructura proteica. Esta proteína, que es la que inicia la síntesis del glucógeno, se llama glucogenina. Es una proteína que va a permitir que el glucógeno comience a sintetizarse. Todos los gránulos de glucógeno tienen dentro esta molécula de glucógeno. Entonces es una estructura proteica y a partir de aquí, que es tan chiquitita esta proteína, recién comienzan a unirse las moléculas de glucosa. Aquí se une la primera, 6 glucosas se ramifica, 6 glucosas se ramifica, 6 glucosas se ramifica y así se va a ir formando la roseta de glucógeno. ¿Cómo es este proceso de síntesis del glucógeno? Muy sencillo. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer la glucosa? Pues entrar dentro de la célula, ya sea célula hepática o célula muscular. El procedimiento es el mismo para ambos glucógenos. Una vez que la glucosa entra a la célula, ¿qué tiene que hacer? Fosforilasa. Y aquí está la única diferencia en cuál es la enzima que fosforila la glucosa. En la célula hepática, la glucosa que fosforila la enzima que fosforila la glucosa se llama en la célula hepática glucosinasa. Y en la célula muscular, la enzima se llama exocinasa. Entonces, aquí tengo la glucosa libre. Cuando no tiene fosfato, se llama glucosa libre y se fosforila. ATP libera un fosfato, se convierte en ADP y se fosforila a nivel del carbono 6. Entonces se forma la glucosa 6-fosfato. Las enzimas, ya les he dicho, glucosinasa en el hígado y exocinasa en el músculo. Muy bien. Ya tengo la glucosa 6-fosfato. Y si nosotros recordamos, es la que inicia cualquier vía metabólica. Ya la hemos formado. Ahora, esta glucosa 6-fosfato va a isomerizarse. En realidad no es isomerizarse, sí se va a isomerizar, pero va a cambiar de posición el grupo fosfato. Estaba en el carbono 6 y va a mutar este grupo fosfato al carbono 1. La enzima se llama fosfoglucomutasa. Entonces, de glucosa 6-fosfato, ahora tengo glucosa 1-fosfato. Y finalmente, actúa el uridin trifosfato. No es adenosin trifosfato. Aquí la base nitrogenada es uracilo. Es el uridin trifosfato. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a convertir esta glucosa 1-fosfato en uridin difosfato de glucosa. A nivel del carbono 1 va a entrar el uridin difosfato. Y esta molécula recién puede
ensamblarse, unirse a la cadena de glucógeno en formación. Entonces, por acción de la glucógeno sintasa, esta es la enzima que me regula la síntesis del glucógeno, es la más importante. Se va a unir el uridindifosfato de glucosa a la glucogenina y se va a producir la elongación de la cadena. Esta glucógeno sintasa solamente me sintetiza enlaces alfa 1, 4. Solamente. Es decir, que la cadena crece linealmente. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengo más o menos unas 12 moléculas de glucosa. Más o menos. ¿Por qué 12? Porque se va a producir el alargamiento de la cadena y va a actuar esta transglucosidasa 1,6. ¿Y qué hace? Llamada más comúnmente enzima ramificadora. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Aquí tengo más o menos entre 10, 12 glucosas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 glucosas, más o menos, entre 10 y 12. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a cortar un extremo de 6 glucosas y lo va a transferir a una cadena que está más adentro, a una cadena interna. Entonces, si nosotros estamos hablando aquí, esta es la cadena que se está formando, así larga. Entonces empieza a crecer. Aquí tengo 12 glucosas más o menos, 11, 12, y corto esta cadena y la transfiero aquí, a una cadena más interna. De manera tal que esta cadena va a comenzar a tener las ramificaciones. Luego, esta cadena que ha sido transferida, este pedacito ha sido transferido aquí, se ha formado el enlace alfa 1,6, nuevamente crece. Tenía 2, ahora tengo 3 cadenas. Estas 3, cada una de ellas crece hasta que llega a 10, 11, 12 glucosas y se vuelve a cortar. Entonces, lo que queda aquí, ¿dónde va a ir? A una cadena más interior. ¿Va a venir aquí o va a venir aquí? Y cada vez vamos a tener más puntas. Más puntas. Entonces, ese es el mecanismo de síntesis de glucógeno. ¿Sencillo? ¿O no? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la glucosa? Entra a la célula, se fosforila. Una vez que se fosforila, ya nos olvidaremos del carbono 6, la glucosa pasa al carbono 1. Se une al uridín difosfato. Y esto provoca la elongación de la cadena. Una vez que tengo 10, 12 glucosas, se forma la ramificación. ¿Qué enzimas importantes? La primera, que es obviamente la que produce la fosforilación, que si no se fosforila, no inicia nada, que en el hígado es la glucosinasa y en el músculo la exocinasa. Y la otra, la que me sintetiza el glucógeno, que es la glucógeno sintasa. Y la que me forma la ramificación, la ramificadora. ¿Está comprendido? Eso es síntesis. Muy bien. Vamos con la degradación. La degradación del glucógeno recibe el nombre de glucogenólisis. Fácil recordar. Lisis del glucógeno. Glucogenólisis. Glucogenólisis. ¿De dónde voy a partir? Pues de esta molécula grande. Pero lo que me interesa es, aquí está la glucogenina y cualquiera de estas ramificaciones.
En el caso de la degradación, la enzima que degrada el glucógeno es la glucógeno fosforilasa, que es esta justamente la que va a comenzar la glucogénesis. ¿Qué hace la glucógeno fosforilasa? La glucógeno fosforilasa lo que hace es cortar los enlaces alfa 1,4 de cada una de las ramificaciones. Corta de aquí, corta de aquí, corta de aquí, corta de aquí, de toditas. ¿Sí? ¿Hasta dónde corta? Hasta que tengo 4 glucosas antes del enlace 1,6. Hasta ahí. Todas estas glucosas rojas o rosadas van a ser cortadas por la glucógeno fosforilasa. Se rompe el enlace alfa 1,4 y se libera, en presencia de fosfato inorgánico, glucosa 1-fosfato. Fíjense, esta misma. Se libera glucosa 1-fosfato. Y esta glucosa 1-fosfato, por acción de una fosfoglucomutasa, la misma, por eso es una reacción de ida y vuelta, la glucosa 1-fosfato me regenera glucosa 6-fosfato. Aquí la vamos a dejar a la glucosa 6-fosfato. Entonces, libera glucosa 1-fosfato, que por acción de la fosfoglucomutasa se convierte en glucosa 6-fosfato. Muy bien. Ya tengo 4 glucosas antes del enlace 1,6. ¿Quién va a actuar? ¿Quién formaba las ramificaciones? La enzima ramificante. ¿Quién rompe las ramificaciones? La enzima desramificante. Fácil. La desramificante le rompe la ramificación. Ahora, esta enzima desramificante tiene 2 funciones. Una función de transferasa y una función de hidrolasa. ¿Qué significaba transferasa? ¿Qué transfiere? ¿Sí? Aminotransferasas transferían grupos amino. ¿Sí? En este caso, ¿qué va a transferir? Glucosas. Va a transferir glucosas. Estas 3 glucosas que están en azul van a ser transferidas a esta cadena, a la cadena amarilla. Y voy a tener esto. Y aquí en la ramificación, una sola glucosa. Y su función siguiente es de hidrolasa. Quiere decir que por acción de la molécula de agua me va a romper el enlace alfa 1,6. ¿Hay fosfato en esta reacción? No. Por lo tanto, ¿se va a liberar glucosa 1-fosfato? No. Se va a liberar glucosa libre. Porque solamente estoy metiendo agua para que se rompa el enlace alfa 1,6 y se libere glucosa libre. Muy bien, ya no tengo ramificación. ¿Quién vuelve a actuar? La enzima desramificante. No, no tengo ramificación. ¿Para qué va a actuar la desramificante? ¿Quién rompía los enlaces alfa 1,4 hasta que encontrarse con ramificación? Glucosa. No, sintasa sintetiza la fosforilasa. Entonces, ya he roto la ramificación. ¿Y quién vuelve a actuar? Esta. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vuelve a encontrar con otra ramificación. Y vuelve a actuar la desramificación.
4 en realidad: hexocinasa, glucosinasa, glucógeno sinasa y glucógeno fosforilasa. Ramificante y ramificante. ¿Listo? No hay más. Y saben, síntesis y degradación del glucógeno. Ahora, aquí están las diferencias entre la célula hepática y la célula muscular. Aquí están las diferencias. ¿Por qué? Porque ¿qué hemos formado? Hemos formado glucosa 6-fosfato. Esta glucosa libre por acción, dependiendo si es músculo o es hígado, por acción de la glucosinasa o por acción de la hexocinasa, se va a convertir también en glucosa 6-fosfato. Entonces, al final voy a tener, ya sea a partir de la glucógeno fosforilasa o de la desramificante, voy a tener glucosa 6-fosfato. Ahora, ¿qué pasa en el hígado? En el hígado tengo otra enzima muy importante, que es la que le quita el fosfato y se llama glucosa 6-fosfatasa. Y le va a quitar este fosfato a la glucosa a nivel del carbono 6. Y voy a tener glucosa libre. Y esta glucosa libre sale de la célula hepática y va a aumentar los niveles de glucosa en circulación sanguínea. ¿Cuándo? Cuando estamos en ayunas. ¿Está comprendido? ¿Sí? La célula muscular no tiene esta enzima. No hay en la célula muscular glucosa 6-fosfatasa. Entonces, ¿qué pasa? Que la glucosa 6-fosfato no puede abandonar la célula muscular. ¿Y qué va a hacer entonces esta glucosa 6-fosfato? Entrar a la glucólisis. Por eso es que el glucógeno muscular se degrada cuando el músculo necesita energía. Entonces, esta glucosa 6-fosfato en el músculo directamente entra a la glucólisis. Primero, anaerobia para formar metilrubato y posteriormente aerobia, ingresa, se convierte en acetilcoenzima A, ingresa al ciclo de Krebs, transporte de electrones y se degrada completamente a dióxido, agua y energía. Por eso el músculo no comparte, porque carece de glucosa 6-fosfatasa. Y no puedo tener glucosa. Y para terminar por hoy, ¿cómo se regula? Esta imagen ya la hemos visto. ¿Quién recuerda qué tipo de regulación tiene el metabolismo del glucógeno? Regulación enzimática, ¿de qué tipo? Cuando hemos visto enzimas, hemos dicho que existen dos tipos de reguladores enzimáticos. Los reguladores enzimáticos alostéricos, y hemos visto que existen la regulación enzimática covalente. ¿Cuál es esta? ¿Alostérica o covalente? ¿Qué tipo de regulación era la alostérica? Que ya hemos hablado en ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs tiene regulación alostérica. Chicos, no está
van repasando. Hemos dicho que son reguladores alostéricos del ciclo de Krebs, el NAD y el ATP. ¿Cómo puedo seguir con regulación del ciclo si no se acuerdan de regulaciones alostéricas? Que por si acaso aquí la principal es regulación covalente. Que es mediada por hormonas. El glucógeno no puede sintetizarse y degradarse al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque está regulado a través de tres sistemas. Tres sistemas me regulan el metabolismo del glucógeno: síntesis y degradación. El primero, la activación covalente, la regulación covalente. Y depende del estado de fosforilación de las enzimas clave. ¿Cuáles son? Para la síntesis, glucógeno sintasa. Y para la degradación, la glucógeno fosforilasa. En presencia de ATP, cuando hay exceso de ATP, hay exceso de energía, entonces, ¿quién se activa? Cuando hay necesidad de ATP, ¿quién se activa? Se activa la degradación. Y la glucógeno fosforilasa, necesito energía y requerimiento de energía, entonces se convierte en glucógeno fosforilasa fosforilada, activa. ¿Qué significa? Que el glucógeno se va a degradar. ¿Por qué? Porque necesito energía en el músculo o en el hígado para mantener los niveles de glucosa constantes. ¿Qué pasa si es que me sobra? Bueno, al mismo tiempo, la glucógeno sintasa, que estaba activa, se fosforila, pero se inactiva. Entonces, las dos se fosforilan cuando hay exceso de, o cuando hay necesidad de ATP. Necesito ATP y las dos se fosforilan. ¿Y qué es lo que manda? La degradación. ¿Por qué? Porque necesito energía. Tengo exceso de energía, las dos se desfosforilan. Va a pasar lo contrario. La glucógeno sintasa pierde su fosfato y se activa. Y la glucógeno fosforilasa pierde su fosfato y se inactiva. De manera tal que comienza la síntesis del glucógeno. Esto no es otra cosa, lo hemos explicado. Revisen, está en regulación enzimática covalente. 2. Las hormonas responden al estado energético: insulina, glucagón, adrenalina. Y 3. Las señales alostéricas, de acuerdo al ciclo de Krebs. ¿Cómo se produce la regulación hormonal? Ya la hemos visto. La insulina actúa en estado postprandial y tiene un efecto anabólico. ¿Qué quiere decir postprandial? Después de consumir alimentos. ¿Y qué va a hacer? Va a sintetizar glucógeno, por lo tanto su función es anabólica, de síntesis. Activa a las fosfatasas, activa la glucógeno sintasa e inhibe a la glucógeno fosforilasa, que son las dos enzimas: la sintasa, que me produce glucogénesis, y la fosforilasa, que me inhibe la glucogénesis. El glucagón, ¿cuándo actúa? En el ayuno, a nivel del hígado.
hígado y la adrenalina en el estrés a nivel del hígado y del músculo. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo contrario, activa a la adenilatociclasa, que me va a producir esta proteína sinasa. Todo esto lo hemos visto en activación del glucógeno, ¿sí? Y esta proteína sinasa me va a activar a la glucógeno fosforilasa y me va a inactivar a la glucógeno sintasa. Entonces, la degradación del glucógeno aumenta y la síntesis se detiene. Y por último, la regulación alostérica tiene efecto local, no es sistémico como en el anterior caso. La glucosa 6-fosfato es un regulador alostérico. Si es que yo tengo exceso de glucosa 6-fosfato, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No voy a degradar el glucógeno porque me sobra glucosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sintetizar glucógeno. ¿Sí? Activa a la glucógeno sintasa y favorece el almacenamiento. El ATP inhibe a la glucógeno fosforilasa. Por lo tanto, no se degrada el glucógeno si tengo energía suficiente. Y el AMP, adenosín monofosfato, activa a la glucógeno fosforilasa en el músculo. Eso significa que hay poca energía y que el músculo necesita. Por lo tanto, se degrada el glucógeno muscular. Y por último, el calcio. Necesitamos calcio para hacer ejercicio físico. Por lo tanto, el calcio en el músculo también me activa a la fosforilasa sinasa durante el proceso de contracción, favoreciendo la glucogénesis. En conclusión, el metabolismo del glucógeno se regula a través de un equilibrio entre hormonas, fosforilaciones enzimáticas y señales energéticas intracelulares. Hormonas, regulación covalente y regulación alostérica. La insulina guarda la glucosa a través de la síntesis de glucógeno. El glucagón y la adrenalina liberan energía a través de la degradación del glucógeno. ¿Cuáles son los factores intracelulares? Los moduladores alostéricos, la adenosín monofosfato, el adenosín trifosfato, el calcio y la glucosa 6-fosfato. Ajustan la respuesta según las necesidades inmediatas del individuo. Entonces, nunca, jamás, al mismo tiempo puede sintetizarse y degradarse glucógeno. Nunca. 3 sistemas me regulan: o que se sintetice o que se degrade. ¿Cuáles son los sistemas? La regulación alostérica. Cantidad de glucosa 6-fosfato. 1. Regulación covalente y regulación alostérica. Los 3 sistemas me regulan la síntesis o la degradación del. Muy bien. Para el lunes, el sábado tienen vacación, a no ser que quieran volver a escuchar lo mismo. ¿Sí? Glucogénesis, que son las enfermedades por almacenamiento de